de los mencionados aquí, no hay ninguno que solo sea un dios de la guerra puro y duro. Bueno, uno, y lo cogemos un poquito con pincitas. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de recipes y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos a hacer una lista. Ya he llegado a hablar de dioses principales en la mitología, dioses solares en la mitología, pero ahora vamos a dar un matiz interesante y es que voy a hablar de algunos de los dioses de la guerra en diferentes mitologías del mundo. Así que, sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver esas curiosidades que tiene cada dios según a qué mitología le preguntes. Creo que es necesario hacer una puntualización acerca de cómo comprender esta clase de entidades, de deidades, porque sí, por ejemplo tenemos a los dioses principales de la mitología que tienen varios atributos, y al igual que los dioses solares, las diosas principales, los dioses de la muerte, pero si hay una deidad, un tipo de deidad en el que se ve muy claramente la dualidad que tenían las religiones politeístas, son los dioses de la guerra, porque es rarísimo encontrar, quitando las religiones actuales, encontrar algún dios de la antigüedad que no tenga un concepto tan diferente de la guerra como por ejemplo la vida, el amor, el nacimiento. De hecho, de los mencionados aquí, no hay ninguno que solo sea un dios de la guerra puro y duro. Bueno, uno, y lo cogemos un poquito con pincitas, y ese sale en la mitología griega. De hecho, vamos a hablar de la mitología griega. No se puede mencionar mitología griega y guerra sin mencionar a los dioses Atenea y Ares, Minerva y Marte si hablamos de la mitología romana, pero vamos a centrarnos en la griega, aunque eso sí, un poco de mención a la romana en esta parte del vídeo. Primero tenemos a Ares, que era el hijo de Zeus y Hera, uno de los pocos que podemos decir que era hijo de los dos dioses principales, porque luego si nos ponemos a hablar de los demás dioses, cuestionamos la maternidad de algunos o la paternidad de algunos. Pero bueno, hablemos de Ares. Al contrario que su parte romana, Marte, Ares era un dios bastante odiado por los demás dioses, Zeus incluido, porque era un dios bastante caótico, violento, sanguinario. Solo había una diosa que realmente lo amaba con locura. Irónicamente era la diosa del amor y la belleza, Afrodita. Ahí tenemos el mito de Afrodita y Ares teniendo sus relaciones a espaldas de Hefesto. Pero luego tenemos por la otra parte a Atenea, la hija de Zeus y de Metis. Ahí la historia de que Zeus, por una profecía de Hea, escuchó de que con Metis tendría un hijo o hija que lo superaría, que lo derrocaría, como él hizo con Cronos, y que luego Zeus se comió a Metis y de la cabeza surgiría Atenea. Atenea es la diosa de la guerra, pero la guerra estratégica, la guerra inteligente. También es la diosa de la sabiduría, la diosa de las artes, la diosa... ¿Veis la diferencia? De Ares solo podemos decir que es de la violencia, del caos y de la destrucción. Atenea de la guerra, la sabiduría. Mientras una pensaba una estrategia para acabar con el enemigo, el otro simplemente usaba su arma y ¡hala! A diestra y siniestro, vamos contra el enemigo, por decirlo de alguna forma. De hecho, Atenea y Ares no se llevaban nada bien, tenían piques entre ellos. Normal, ambos trataban con la guerra, pero de una forma distinta al otro. Uno de los ejemplos es durante la guerra de Troya. Ahí vemos cómo Ares arrojaría la égida contra Atenea, pero luego Atenea retrocedería, cogería una piedra y se la arrojaría contra Ares. Y de ahí surgiría la victoria de Atenea contra Ares. Pero es que cada vez que se enfrentaban entre ellos, Atenea siempre ganaba. ¿Inteligencia? ¿Fuerza bruta? ¿Comprendéis cómo los griegos interpretaban el tema de la guerra? Vale, dejamos a los griegos con ligera mención a los romanos porque acabo de acordarme.
Al contrario que Ares, Marte era mucho más importante y venerado. No por ello era el padre de los fundadores Rómulo y Remo. Sin ir más lejos, pero ahora sí que sí. Dejamos a los griegos y nos pasamos a los nórdicos, en el que también mencionaré a dos dioses, pero sobre todo a uno, que casualmente es el principal, es Odín. Fijaros qué figura tan compleja era Odín, de que era el dios de la sabiduría, el dios de la vida, el dios de la magia, de la casa, pero también de la muerte y de la guerra. De hecho, se dice, entre otras cosas, de que él era el responsable de dar inicio a las guerras. Lanzaba la lanza y decía, ¡a la guerra, señores! Pero también, y esto es más importante todavía, Odín era, junto con Freya, uno de los encargados de cuidar de las valquirias y las lideraba para llevarse guerreros llamados Ingenhar al Valhalla. De hecho, acabo de mencionar a Freya, ella también era una figura muy compleja. Era la figura del amor, de la belleza, pero también era una diosa de la guerra muy poderosa. Se podría decir, esto ya es un poco interpretación que yo tengo a raíz de leer ciertas cosas de la mitología nórdica, que Odín y Freya se podrían decir que era la misma persona, pero Odín era una versión masculina y Freya una versión femenina. Ojo, repito, esto es una interpretación que doy, capaz que acierto y todo. En cualquier caso, Freya tenía su propio Valhalla, que se llamaba el Folkvang, y juntos llegarían a liderar estas tropas para el Ragnarok, la lucha final, la batalla definitiva en pro de el fin del mundo. El fin del mundo, si es que no hay más que decir del Ragnarok. En el caso de Odín, moriría a manos de Fenrir, precisamente alguien a quien condenaría tiempo atrás. De Freya no se dice gran cosa. Algunos dicen que sobrevivió, otros ni siquiera la mencionan en el Ragnarok. Curioso. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Dejadme ver la lista un momento. Es una figura muy interesante. Ahora vamos al Antiguo Egipto. Hay que recordar que en el Antiguo Egipto, según los atributos que le des a los dioses a importancia en la sociedad egipcia, va según las corrientes políticas del momento, la dinastía, la época en sí, por lo tanto hay tropecientos miles de dioses. Y de la guerra no es la excepción. Ahí puedes mencionar a unos cuantos. Solo voy a mencionar a una, que es la primera que te sale en internet cada vez que pones guerra y Antiguo Egipto, y es la diosa Sekhmet, que además de ser la diosa de la guerra y de la violencia, también era la diosa de la curación. No podía ser más distinta a los atributos. También se la considera la protectora de los faraones, los protegía y los guiaba en las guerras. Y bueno, ¿qué podemos decir de Sekhmet? Ya he hecho un vídeo al respecto. Era la hija primogénita de Ra. De hecho, fue creada a partir de que Ra había recibido la burla de los seres humanos, porque ya Ra estaba bastante viejo para gobernar. Creó a Sekhmet para vengarse de los humanos. ¿Qué pasa? Que Sekhmet era una fuerza imparable de naturaleza, por decirlo de alguna manera, y a Ra se le fue un poquito la mano, que tuvo que emborrachar a Sekhmet para que se pudiera tranquilizar y perdonar a la raza humana. Se la asocia con diosas como Bastet o Hathor, que digamos que es la parte más relajada y calmada de la diosa Sekhmet. Vale, y ahora nos salimos de Occidente y nos vamos a Oriente para Japón. Si hay una mitología que tiene una dualidad para absolutamente todo, es la japonesa, es la religión sintoísta. ¿Por qué? Antes de hablar del dios de la guerra en cuestión en la mitología japonesa, todas las figuras de deidades, o sea, los kamis, los yokais, los monstruos, todos tienen una dualidad del bien y del mal. Mientras uno tiene el atributo de la vida y del amor, luego por detrás es el caos y la violencia absoluta. Y el dios de la guerra, Hachiman, perdón por la pronunciación, os pongo aquí el nombre, no es la excepción. Es el dios de la guerra, de la violencia, pero también es el dios de la agricultura y es la deidad tutelar del pueblo japonés. Es el protector de los marineros en algunos casos. Y
su símbolo es la paloma. Normalmente en Occidente asociamos la paloma con la paz. Así que veis un poco de que es una deidad muy dual. Es una figura muy venerada por la figura de los samuráis. Tuvo su especial importancia durante el auge del clan Minamoto, en la era Heian, que incluso llegaron a edificar un templo en Kioto entre los años 859 y 890. El santuario más importante que tiene este dios está en Usa, en la prefectura de Ota. Pero, al igual que muchas deidades, tienen unos cuantos templos distribuidos por todo Japón. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, de que cada deidad tiene un templo importante en un sitio, pero no es el único templo en el que se puede venerar a esta clase de figuras. Vale. El origen, al contrario que, por ejemplo, Izanami, Sanagi, Susanoo, es un poco incierto, porque no sale en libros tan importantes como el Kojiki, ni el Nihon. O sea, estos son palabras mayores, porque si hablamos de mitología, tenemos que hablar del Kojiki, por lo menos. Se dice que está identificado con un emperador que llegó a vivir en su momento llamado Oji, pero que actualmente se le considera el dios de la guerra. Eso es un hecho incuestionable. Y ahora pasamos con la última deidad de la guerra. Volvemos a Occidente, más concretamente a la mitología celta. Otro caso de dualidad muy extrema. Y claro, si hablamos de guerra y mitología celta, se menciona el nombre de Morrigan. Su nombre significa la gran reina o la reina espectral, y es la diosa celta de la muerte y la destrucción. De hecho, siempre se la representa con armadura y armas. O sea, os pongo una imagen de Morrigan y la verdad es innegable que es la reina, la gran diosa de la guerra. Pero, ¿dónde está la dualidad? Además de ello, de la violencia en cuestión, también representa la renovación, la nueva vida, el amor, el deseo lujurioso. O sea, esto es un poco como si mezclaras, cogiendo a los griegos, a Afrodita y a Ares, las juntaras en una y ahí tienes a Morrigan. Hombre, también te puede recordar un poco a la figura de Freya, pero Morrigan tiene esta dualidad. También se la representa como una doncella, una madre, una amante, y forma una triada de diosas junto con sus hermanas Bat y Macha, aunque hay versiones en las que simplemente estas dos hermanas son partes de Morrigan que se divide en otras dos partes. Tengo ganas de hacer vídeos de algunos de estos dioses. Ya he hecho de algunos, pero por ejemplo, Morrigan podría ser muy interesante, una excusa para meterse con la mitología celta, que llevo tiempo queriendo meterme con ella. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de los dioses de la guerra en diferentes mitologías del mundo. Como veis, todos tienen esa cosa en común, la dualidad. Atributos que ahora mismo en la actualidad nos parecen diferentes entre sí, no tienen nada que ver, pero en la antigüedad eran como una relación simbiótica. No se puede entender la vida y el amor si no tienes la guerra y la destrucción. Eso me ha quedado bastante poético. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad de algunos de estos dioses cuál os parece el más interesante de todos. O si creéis que hay algún dios de la guerra que tendría que haber mencionado en este vídeo, cajita de los comentarios, que también podría hablar de ellos en el futuro. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.